Amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esto que es la tertulia al aire. Hoy viernes de tertulia viernes, en donde, bueno, pues vamos a hacer un viaje a la historia de México, de este México urbano, citadino, en el que nos encontramos, transmitiendo desde el centro histórico de la Ciudad de México. Les damos a todos la más cordial bienvenida a esto que es la tertulia al aire, transmitiendo a través de radioalterno.com.mx. Invitamos a todos nuestros amigos a seguirnos aquí a través de nuestras redes sociales, la tertulia al aire por Facebook Live, también en Radio Alterno, Facebook Live, y en Instagram y en el canal de YouTube La Tertulia al Aire. Hoy tenemos un programa fabuloso que espero que lo disfruten todos ustedes, pero los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales y para que, bueno, pues presentar este contexto de lo que vamos a platicar. Hoy presentamos la novela El corazón del agua, que, bueno, pues su autor y, bueno, pues un servidor vamos a tener el gusto de platicar con ustedes. Antes que nada, bueno, pues déjenme comentarles que transcurría el año de 1996 y allí en el centro histórico, precisamente a dos cuadras del Zócalo capitalino de la Catedral Metropolitana, se encontraba allí en el Callejón de Palma, junto al Hotel San Antonio, atrás de lo que es ahora un banco, y estamos hablando de ese callejón, el Bar Folía. Yo laboré allí en ese año, mientras se vivía el último año de las tertulias culturales en el Club de Periodistas en Filomeno Mata, junto al Palacio de Minería, ahí cerca de la Plaza Tolsá. Pues estaba yo laborando en ese callejón de Ballet Parking, junto con mi amigo Víctor Paniagua, que es actor, y ahorita yo le mando un abrazo a mi querido Víctor Paniagua.
laborábamos en ese antro que anteriormente, bueno, en el centro histórico se dio este boom de los lugares donde podía uno enfiestarse, y nosotros estábamos allí trabajando y salíamos a muy altas horas de la noche. Muy altas horas de la noche, estamos hablando de que estamos saliendo a las 5:30, 5 de la mañana, y caminar por estas calles del centro histórico. Anteriormente, cuando no había pasos peatonales, no eran las calles peatonales, sino que ya empezabas a ver cómo surgían de diferentes lugares los barrenderos para limpiar las calles, y que esa actividad citadina que se da muy bulliciosa en estas calles del centro, pues empezara a surgir esa vida. Pero nosotros, cuando salíamos, y sobre todo en esos días lluviosos, caminábamos a través de esas calles para llegar al coche e irnos a nuestras casas, pero caminábamos y veíamos todos los edificios, cómo se proyectaban en esas aguas. Parecía un espejo la plancha del Zócalo, y no había un alma más que las de nosotros. Alcanzábamos a percibir cómo en medio de todo esto, esta vorágine de sentimientos que te despiertan, los edificios, y ver tanta historia por la que tú vas pasando, que bueno, pues no podíamos dudar que habían otras existencias que nos rodeaban. Siempre he pensado yo que, aparte de Atlisco, en Puebla, la Ciudad de México es una ciudad en donde hay una capilla, yo creo que por cada calle, o dos. Sabemos que, por ejemplo, en la avenida 20 de noviembre tenemos la iglesia más chica de la Ciudad de México, y la más grande, la monumental catedral del Metropolitana. Y precisamente esta catedral es el escenario de nuestra historia, el escenario principal de nuestra historia del corazón del agua. Quiero comentarles que yo en lo particular pienso que no nada más son sepulcros. A lo mejor me voy a ver muy profano al decir esto, pero no son nada más recintos donde uno se recoge espiritualmente, sino que también siento que de alguna manera cada, cada iglesia, cada capilla fundada en esta ciudad alberga sus misterios, cada una ciertos demonios. En algún momento les comento esto como una experiencia en el que salíamos de trabajar. Tomamos el automóvil para llevar a mi amigo Víctor a su casa, ya que, bueno, pues él vivía más lejos que un servidor. Aquí estamos, aquí precisamente en la casa en Regina, entre Correo Mayor y Pino Suárez. Lo llevaba a su casa y pasamos junto a la iglesia de San Bernardo, esta iglesia que se encuentra exactamente enfrente del Palacio de Hierro del centro histórico. Y al pasar por allí vimos a un hombre hincado en las puertas de la iglesia que se estaba inmolando, y de su cabeza salía bastante fuego. Nosotros no dimos crédito y quisimos dar la vuelta para volverlo a ver, pero cuando regresamos el hombre ya no estaba. Y es una cosa que se las puedo yo platicar, y a lo mejor ustedes me lo van a creer o no, no hace falta. Creo que yo me pondría mucho en tela de juicio, o mi juicio mismo, si esto se los compartiera y pudiera parecer una cosa de un trastorno mental, pero no es así. Sin embargo, bueno, pues se los comparto porque yo sé que en medio de todas esas calles se encierran muchos misterios que bien ahorita vamos a descubrir en unos momentos más con este corazón del agua, que yo al leerla en realidad me remitió muchos recuerdos, muchas memorias de estas experiencias que se han dado en el centro histórico, en estas calles de esta ciudad, y no nada más en el centro histórico, sino en toda la ciudad. Todos los fenómenos que suceden y están sucediendo ahorita en esta ciudad capital, la Ciudad de México, pues vienen enmarcados en esta bella historia, en esta bella novela que es El corazón del agua. Por la que, bueno, pues nada más y nada menos tenemos hoy a su autor, nuestro querido Jorge Eduardo Alcalá, al que le doy la más cordial bienvenida a esta que es la tertulia al aire. Bienvenido, querido Jorge Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy buenas noches, Luis. Con el gusto de saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Encantado con la presentación del Corazón del Agua y muy entusiasta para contar cómo fue el descubrimiento, ¿no? Y el hilo que nos llevó a todos estos misterios que mencionaba, en particular a los demonios de la catedral. Así es, así es. Y bueno, pues una novela fantástica y me decías que en Los dos demonios de la sentidos. catedral reales, digamos. Sí, así es. Pero me Ah, decías que es fantástica en dos sentidos y antes de empezar el programa digo, por supuesto que tuvimos una charla, mi querido Jorge Eduardo y yo, y fue muy sabroso, pero le decía yo a Jorge, vamos a dejarlo para cuando estemos en el programa, porque yo estoy seguro que esta va a ser una charla muy sabrosa que van a disfrutar todos ustedes. Estamos abiertos a sus sí. comentarios, envíenos sus comentarios para que pues, los comentemos. Tenemos un primer comentario de nuestro querido Félix Pacheco. Saludos, tertulio del micro, un placer ver tus entrevistas de alto pedo, dice él. Bueno, pues gracias, mi querido Félix, por seguirnos. Y bueno, pues aquí estamos al pie del cañón con nuestro querido amigo Jorge Eduardo Alcalá del Corazón del Agua, que es, bueno, pues un homenaje a la Ciudad de México y a la conspiración de Aura. Vamos a ver por qué. Yo creo que, bueno, pues más que nada, ahorita lo que vamos a plantear, antes que nada, para la gente que no te conoce, mi querido Jorge Eduardo, ¿quién es Jorge Eduardo Alcalá? Por favor, adelante. Gracias. Antes que nada, soy un hombre nacido en la ciudad, en esta ciudad que de repente es una novia amarga y que de repente es lo mejor que existe en este mundo, ¿no? Es ciudad dual, esta ciudad que yo le llamo como matrushkas, que dentro de la ciudad hay otra ciudad que tiene otra ciudad. Luis, yo he tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades del país y en otros países, y en el único lugar en donde me siento verdaderamente en casa es aquí. Esta ciudad de 16 alcaldías que me revela a mí mismo en un espejo muy constructivo, y en donde he pasado las mayores alegrías de mi vida. Y como te digo, para mí esta ciudad es mi casa. Entonces, ahora que mencionabas esto de la carta de amor, la novela es en efecto una carta de amor a la ciudad. ¿Quién soy yo? Únicamente el escriba de esa carta de amor. Esta carta de amor está, como lo mencionabas hace un rato, las historias están en el aire, no están ahí, están escondidas, están esperando a ser contadas. En este caso, yo me considero muy afortunado al haber sido un vehículo para contar una de estas historias. Antes que nada, soy un capitalino y ya después seré escritor, padre, oso, profesionista, medio segatón, todo lo que venga, ¿no? Buen lector, mejor lector que escritor, todo lo que venga. Antes que nada, soy capitalino. Excelente, mi querido Jorge Eduardo. Mira, la cosa aquí es que tú pudiste en el corazón del agua rescatar todas esos paisajes que nos dabas. Yo me imaginé, ¿sabes? Que cuando leí el libro, yo me imaginé ser de otro lugar, porque no podía yo leerlo de otra manera, mi querido Jorge Eduardo. Yo decía, este libro tiene que trascender más allá de nuestras fronteras, no nada más para narrar una historia fantástica, una historia de amor, una relación con la ciudad, con un lugar, con un paisaje, sino también porque es trascendente por todos los elementos históricos que vivimos ahorita. Se me hace un libro muy vigente, porque de alguna manera estos demonios que podríamos decir que están sucediendo en este momento, que están haciendo de las suyas en este contexto histórico y en estos lugares, eh, pues tiene mucho que ver con el corazón del agua, mi querido Jorge. Mira, yo me ubiqué en otro lugar del país que tú quieras y yo dije, bueno, vamos a ver esta ciudad y qué de interesante tiene. No nada más allí en el corazón del agua nos describes paisajes que están dentro de ¿cómo se dice? La ubicación geográfica de la ciudad, sino también de los suburbios. Nos hablas primero
y nos ubicas en el segundo capítulo que es el Bordo Xochaca. ¿Qué es el Bordo Xochaca? Es un Sí. basurero en donde empieza la historia, y bueno, hay que comentarlo. Yo pocos capítulos tan cortos de tu primer capítulo he visto, ¿no? Porque empezamos con el primer capítulo, que es Fantasmas, y creo que es el primer capítulo, digo, no conozco otro más pequeño, y después ya seguimos en Raúl en la basura, y lo ubicas a nuestro protagonista en el tiradero de la basura, allí en el bordo de Sochaca, se encuentra en el suburbio, pero ya nos estás planteando una realidad, mi querido Jorge Eduardo. No podemos nosotros desfasar o separar la ciudad de ese suburbio que ya también nos absorbió o lo absorbimos a él. Es una metrópoli llena de tanta variedad de cosas que también plantea esta idea, no sé si tú estés de acuerdo, Jorge, que también nuestra República Mexicana es muchos países dentro de este país. Y en esta ciudad de Claro, Chilangos, claro. encontramos que hay gente que convive, porque sabemos que en la ciudad de Nezahualcóyotl, básicamente su comunidad es oaxaqueña. Y entonces allí también convergen muchas culturas de toda la República. Y estamos inmersos dentro de este lunar que es la Ciudad de México, donde vienen a trabajar mucha gente y también mucha se regresa y constantemente hay un palpitar, no sé, yo lo veo así como un palpitar que está latiendo allí y que es una ciudad viva, y que por eso es que digo, bueno, a mí me duele tanto ver estas calles vacías, pero que sin embargo puedes percibir ese latir en esa soledad y que está queriendo decirnos algo. Y tú lo planteas muy bien en esta novela, esa vibración que estás teniendo, mucho el ritmo, Gracias. juegas con el ritmo de la gente. Allí es donde yo veo ese inicio de tu novela. Adelante, porque yo siento que quieres comentar algo, adelante. Me parece que has, me parece que has tocado puntos muy importantes de la ciudad. Si yo te preguntara cuál es el municipio de México en el cual se hablan más idiomas, aprendería a saber qué es Chalco. ¿Por qué? Porque en Chalco las comunidades nahuas, otomíes, setzales, tzotziles, rarámuris, de todos lados llegan a Chalco, ¿ok? Llegan a los suburbios justamente. Y es en los suburbios donde la ciudad efervece más, ¿no? Los centros son núcleos de poder muy importantes, pero hay que prestar también mucha atención a lo que ocurre en el alrededor, en los márgenes de la ciudad. Por eso es muy bonito lo que mencionabas, muy acertado, lo que mencionabas hace un momento, de dónde comienza la novela. La novela, en efecto, comienza con fantasmas. Ya verás, ya el lector avesado descifrará esa pregunta. Y el segundo capítulo es Raúl en la basura, Raúl en Chalco, en el bordo de Xochiaca. Este bordo de Xochiaca en donde encontramos absolutamente toda la basura que sale del Valle de México como desecho del bote, se va para allá, ¿no? Y entonces ahí hay una dinámica muy interesante, que es el reciclaje, por supuesto, pero también la marginación. Esta marginación que se da en términos, digamos, socioeconómicos, y un poco sale de los márgenes de lo establecido, porque no estás en el centro de la ciudad, no estás en los edificios, no estás en los centros culturales, estás al lado de un cadáver de un caballo, ¿no? Estás al lado de, a lo mejor, un charco de agua podrida. A mí me nace este segundo capítulo, y mi interés es llevar al lector ahí, que el lector se sienta dentro de ese ambiente, que sepa dónde está. Imagínate, ¿no? Un día, ¿qué pasaría si tú un día te levantaras con dolor de cabeza y vieras que estás en un lugar absolutamente inhóspito, ¿no?
donde todo puede pasar y de pronto vieras hasta un, no sé, hasta un letrero en latín, por decirte algo, ¿no? Que es completamente ajeno a ti, que digas, híjole, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo salgo? Todo eso es lo que se dibuja en ese segundo capítulo y es como muy, muy importante lo que decías, en las márgenes de la ciudad, en la efervescencia de la ciudad. Adelante. Así es, no, es importante esto que mencionas, y bueno, algo que tienes en este libro es que tienes una habilidad sorprendente para llevarnos de un lugar a otro, pero ambientes totalmente distintos. Vienes al borde de Xochaca y nos llevas a Polanco, mano. Son Sí. contrastes que encontramos cuando tú vas en la ciudad. Si tú vas a trabajar y trabajas y te tienes que transportar de un lugar a otro, puedes pasar por todos estos contrastes y los estás viviendo. Y esos contrastes te influyen y tú a ellos en el momento en el que pasas a través de. Ahora, en medio de esa cotidianidad que vivimos, en esta vorágine de cosas que nos estamos planteando como citadinos, a veces parece que no los percibimos, pero nos van conformando, mi querido Jorge Eduardo, nos van conformando como seres, entes, en donde podemos percibir esas realidades que Jorge Eduardo Alcalá percibe en esta novela y la expresa allí. Estos demonios que a veces, esa suerte que tenemos, por ejemplo, de que te subes en Iztapaluca a tomar la combi para llegar al metro más cercano y transportarte, dices tú, yo espero y le pido a Dios o a los ancestros que no me asalten. O Sí, sea, claro, primero, luego llegas claro. y a veces, pero es que es una cosa cotidiana, Jorge Eduardo, es una cosa que el mexicano, el citadino que vive en esos suburbios y que se tiene que transbordar, vive diario y en ese de esa cotidianidad, o sea, ya la haces tuya y vas viviendo, encomendándote a esos dioses y dices tú, bueno, estamos hablando de que tienes una comunión con esa mística, con esa cosmogonía inevitable y que tú planteas en la novela perfectamente. Te cuento una cosa, híjole, acabas de hacer un retrato muy afortunado y muy generoso, muchas gracias. Eh, yo creo, rescato un poquito el tema de el hombre y su aventura de vivir, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué la Odisea es tan importante? Bueno, pues porque nos marca cómo un hombre regresa a casa y las dificultades que enfrenta, ¿no? Eh, Joyce lo arrojó después diciendo, todos los hombres vivimos una odisea todos los días. Y lo que acabas de decir es exactamente eso. Todos los capitalinos que nos subimos al transporte público vivimos una eh, montaña rusa de emociones y de sentimientos todos los días. ¿Por qué no rescatarla, no? ¿Por qué no ver la ciudad que está detrás de la ciudad? Tú vives en una ciudad en la cual pues hay gritos de vendedores ambulantes, ves una ciudad que tiene al transporte público en movimiento, ves una ciudad en donde tienes vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, pero detrás de esa ciudad, te lo aseguro, y tú lo mencionaste al inicio, detrás de esa ciudad hay otra ciudad más misteriosa, hay otra ciudad profunda, hay otra ciudad que te invita a descubrirla, ¿no? Hay una ciudad que espera los misterios que están ahí y los datos históricos que están muchas veces a la vista, pero que no nos detenemos a mirarlos. Yo vivo aquí en Coyoacán y a 10 minutos caminando está la Plaza de San Jacinto, en donde está una placa en memoria del de San Patricio, ¿no? Del batallón de San Patricio que en la guerra México-Estados Unidos se da cuenta de que es una regla, una asimétrica y se pasa del lado de los buenos, es decir, del lado nuestro. Está 10 minutos caminando. Detrás del recorrido cotidiano que hago al correo, ahí hay una historia, ¿no? Porque por aquí mismo pasaron muchas otras personas.
¿Por qué la colonia de los doctores se llama colonia de los doctores? Bueno, por el conjunto de profesionales que se aliaron al ejército, igual en la guerra con Estados Unidos y en la guerra de Reforma, ¿no? Por eso están ahí esos nombres, por algo se llama doctor García, todos esos tienen una historia detrás, y esas historias a mí me encanta detenerme a verlas y pensar cómo fueron, reglas y presentarlas con agilidad. Yo quiero ser muy respetuoso de los tiempos del lector. Decías que la novela se lee muy fácil. La verdad es que es a propósito. El agua fluye, el texto también tiene que fluir, el texto tiene que fluir como el corazón del agua. Y te digo, esto está aquí a la vuelta. Al lado de Nacional está el cementerio de Joco. En el cementerio de Joco está los restos de Belisario Domínguez, ¿no? Este señor que se atrevió y se paró y a la fecha es una parte fundamental de nuestra historia. Bueno, pues ahí está, ¿no? Está aquí a la vuelta. Nuestra historia está en todos lados, en todos lados. Es mi tarea, la tarea que me puse en este libro y en los que vengan, es rescatar un poquito de esa tarea y que nos volvamos a enamorar de nuestra ciudad. A esta ciudad de repente la tenemos un poquito olvidada. Yo siento que merece todo nuestro amor y todo nuestro apego. Yo quiero que nos volvamos a enamorar de la ciudad. Pues lo haces magistralmente, mi querido Jorge Eduardo. Yo puedo comparar tu estilo a veces, bueno, espero no ser, y como siempre, ¿no? Todo lo que dices puede ser utilizado en tu contra, ¿no? Pero mira, Claro. yo tengo un escritor favorito que es Luis Espota, que escribió varios libros. Hay dos que me marcaron, que es Sí. el coronel fue echado al mar, y el otro que es Más cornadas da el hambre, en donde también, lo mismo que El corazón del agua, habla de la aventura de unos chavos que quieren ser toreros, pero describe perfectamente todo lo que está en las calles del centro. Y a mí me fascinó esa obra. Por eso yo creo que también me sentí tan fascinado por tu obra. Y podría compararse con ese Gracias. tratamiento que le das a la historia. Pero sobre todo, veo y percibo un muy minucioso cuidado del ritmo, mi querido Jorge Eduardo. El ritmo es importantísimo en Sí. una narrativa. Si tú no cuidas el ritmo en tu narrativa, se cae y la gente se desinteresa, y puede ser que si el lector si yo tengo mucha voluntad para leer el libro, lo trate de terminar, si no, lo cierro y ya no lo sigo leyendo. Y eso es un principio básico para seguir vendiendo, por ejemplo, porque a mí me encanta el libro, Claro. yo lo puedo recomendar, pero cuando tú cuidas ese ritmo, a pesar de todos los detalles que manejas, sin entrar mucho en las descripciones de las cosas, pues el lector lo agradece. El lector lo agradece Oye, porque vas de una cosa a otra. Adelante, adelante. Oye, has descifrado varias de las claves interiores, desde la fluidez hasta la ausencia deliberada de descripciones. Déjame no explicar. El texto se tiene que explicar por sí mismo, se tiene que defender por sí mismo. Es El que texto Jorge, la novela es es difícil no hablar de él sin spoilarlo. O sea, exacto. yo quisiera. Pero la novela tiene que ser un boxeador y un luchador que se defienda solo. No, Yo lo claro, más que claro, no puedo vamos decir, a hablar de más, yo, por supuesto. yo lo más que te puedo decir aquí es lo siguiente. Mira, uno de los grandes escritores del siglo pasado, Italo Calvino, antes de morir, hizo iban a hacer 6 conferencias, alcanzó a dar 5, sobre las propuestas narrativas de la literatura y del próximo milenio. En aquel entonces era el 80, refería a la narrativa del siglo XXI. Y apuntaba a varias de las cosas que tú estás diciendo. Si tú tomas, por ejemplo,
algún libro de Balzac o algún libro de Stendhal, vas a ver que comenzamos describiendo la montaña, después el valle, después el pueblo, después la calle, la panadería y finalmente llegamos al personaje, ¿no? 12 páginas después llegamos al personaje que además nos es descrito con minuciosidad. Italo Calvino decía que la literatura del siglo XXI tenía que ser ágil, tenía que ser veloz. Es decir, que íbamos a competir de alguna manera contra distintos medios informativos, contra distinto bombardeo audiovisual, y entonces la novela tenía que ir al grano. Exacto, claro. Y la novela entonces tenía que ir al grano, la narrativa tenía que ir al grano. ¿Esto qué significa? Te pierdes un poco. Los personajes tienen que ser arrojados a su realidad. Los personajes tienen que ser arrojados a su realidad de manera tal y como la empezamos a vivir, ¿no? Si tú recuerdas, por ejemplo, cómo comienza Moby Dick comienza diciendo, llámenme Ismael. Esa es la primera, es la frase de inicio de Moby Dick. De inmediato uno dice, bueno, ¿por qué quiere que le llamemos Ismael? ¿Ese es su verdadero nombre, sí o no? ¿Y cuál es el eco bíblico que tiene el nombre, no? ¿Por qué quiere ser llamado como un profeta? Entonces, en la primera página, tenemos que proponer las reglas que vamos a seguir, echar al lector con las preguntas pertinentes, ¿no? Y en ese momento ya vamos un paso adelante del lector. Eso para Italo Calvino es una virtud, es la virtud de la velocidad. También hablabas ahorita del ritmo, el ritmo de la narrativa. Como te decía, este libro, El corazón del agua, tenía que fluir como el agua. Tenía que llevarte por los cauces naturales sin que tú te sintieras llevado, ¿no? Una de las cosas que me propuse es que la novela fuera 2 pasos adelante del lector. Es decir, mencionabas ahorita el capítulo de inicio. En el capítulo de inicio tú lo lees y dices, ¿quién es, qué pasa y por qué? Y dices, ¿ya? Bueno, ahí ya tienes 3 preguntas. ¿Dices, ya? Claro, ahí tienes 3 preguntas que tienes que ir resolviendo y entonces, bueno, a mí me ¿en qué momento te vas a emparejar tu lectora? Claro. Bueno, mejor todavía, ¿en qué momento te vas a emparejar tu lector astuto con el texto? Bueno, pues al final, esa es la meta, ¿no? Que al final lleguemos parejos, autor y lector, a la recreación del texto. Y entonces el tour de force, la llave de lucha que yo me puse fue, el mecanismo que yo me propuse fue, vamos 1 o 2 pasos adelante del lector para irlo jalando, y como tú dices, que no se suelte, ¿no? Que termine el capítulo, comience el siguiente capítulo y diga, caray, ya me lo cambiaron aquí, ¿por qué? Y termine el siguiente capítulo, en la siguiente escena y diga, otra vez, ya me lo cambiaron, ¿por qué? Regreso a la escena anterior, regreso a los tiempos, regreso a los momentos, regreso a los personajes. Al final, la novela un rompecabezas cuya última pieza se pone en el capítulo final y a manera de círculo regresa al capítulo inicio y completas entonces la experiencia de la lectura. Híjole, todo eso. No, mira, a mí hubo cosas, por supuesto, como todo, hay cosas que me chocaron de la novela, ya después, más adelante voy a decir cuál. Sin embargo, bueno, pues es que así somos, los mexicanos somos así, bueno, y me chocan por eso, pero bueno, hay un capítulo bellísimo que yo le puedo recomendar a la gente, que es que se llama, permíteme, dice, Fuego y Danza, que habla de la relación del doctor Atl con Nahuioli, o sea, esta Carmen Mondragón. Carmen Mondragón. Sí. Una relación un capítulo tan descriptivo en cuanto a la pasión que los envolvía, y se preguntará el espectador ahorita, nuestra audiencia de la tertulia al aire, y se los agradezco que se lo pregunten, porque ahorita vamos a los comentarios, mi querido Jorge.
pero quiero comentarlo porque describes de una manera tan erótica, tan romántica, tan pasional, esa relación tormentosa, porque bueno, recordemos quién era el doctor Atl, el sucesor de Velasco, y quién era Nahui Olin, la rebelde de su tiempo, de esos años 20, tan revolutivos después de tantas cosas que sucedieron en la revolución, que, que es por sí mismo, el puro capítulo 5 de tu libro, esto que estamos hablando, puede ser un libro aparte, ¿eh? Puede ser una historia aparte totalmente. Ah, claro, por supuesto, por supuesto. De Entonces, hecho, hay varias obras que a la relación de Nahui Olin y de Carmen y del doctor Atl, se van a fondo con eso. Si quieres, terminando o en algún momento, les paso los títulos de las obras que profundizan en esa relación. Son padrísimas, ¿eh? Es una sí, historia ¿no? fascinante. Hay una película que habla de esa relación también, y digo, bueno, no podemos olvidar también este libro tan importante, en Nahui versus Atl, de Ujú, Alain ujú. Paul Maillard, no sé si lo recuerdas. O sea, él también plantea esta relación tormentosa de ellos dos, pero 5 años, que bueno, pues se dicen fácil, pero no sé, estas relaciones eran lo mismo, yo creo que por eso chocaban, pero también se podían fundir en esa pasión. Que bueno, es que, mira, me pasa una cosa muy importante aquí, Jorge. Estoy tan apasionado por comentarles a nuestro público que lean el libro, que ya lo lean, porque es difícil, como te comentaba, no decirles y anticiparles la historia. Yo no quiero hacerlo de alguna otra manera, pero bueno, vamos a abordar esto después de los comentarios, si te parece bien. Adelante. Manuel Misael Chatelain Soto dice: felicidades, El corazón del agua, gran libro. Hablar de Ciudad de México es maravilloso. Muchas Manuel, gracias, gracias, Manuel. Manuel. Gracias y gracias por seguirnos. También Manuel Misael dice: saludos a Jorge, de tus amigos de El Buen Cruel. Un Ahí magnífico está. programa, un proyecto sensacional que tiene Manuel para la nueva gloria de las letras de toda América Latina. Excelente. Pues saludos a Manuel. Tita Alcalá, saludos a Gea, El corazón del agua. Un libro para tenerlo, por supuesto que sí, por supuesto. Carla Gaona, feliz de escuchar a Jorge Eduardo. Carla, saludos. Si quieres, tú detente y saluda también a la Muchas gente. gracias, sí, sí, sí. Sí, muchísimas gracias a Carla, Dice muchísimas gracias Manuel Misael, em, a Tita. adelante, adelante. El corazón del agua ya tiene una estafeta que recorre el ¿Qué mundo recuerdo? con un mensaje de Ciudad de México al mundo. Muchas gracias. Dice Elsa Madrigal, saludos a Jorge Eduardo, felicidades. Elsa Ay, Madrigal, muchas gracias, Elsa. Tengo el, tengo el gusto de conocer a Elsa de muchos años, y recién contigo, ¿no? La semana pasada, Daniel así Olivares, es. ¿no? Así es, y bueno, pues yo me acuerdo que Elsa Madrigal, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que leí, porque, bueno, habla del doctor Atl. El doctor Atl estudió en la Academia de San Carlos, y cuando estuvimos en su momento platicando con Elsa Madrigal, hablábamos de todo ese misticismo que rodea estas calles, y también que allí en la Academia de San Carlos surgían muchas cosas, como por ejemplo, yo estoy seguro, mi querido Jorge, no sé si tú estés de acuerdo, que el portón de la Academia de San Carlos es una puerta dimensional, porque afuera Ah, escuchas el bullicio de la gente, y cuando entras empiezas a oler los materiales, empiezas a ver el ambiente, y te encuentras en un silencio enmarcado por ese ambiente de merolicos, de gritones queriendo vender sus mercancías, en donde tú te encuentras de repente en ese ambiente surrealista. Yo lo puedo manejar así. Y El corazón del agua tiene mucho de eso, que de repente un paisaje como el Bordo de Xochaca
puede ser tan mundano y tan realista y te puede eso que describes de cómo veías los cadáveres allí y todo eso, te puede aventar la realidad de la cara y restregártela, pero de repente también pueden cerrar esa aura y ese dejo de misticismo que tiene tu obra a lo largo de toda ella. Entonces yo creo que ya, bueno, la gente se dará cuenta de lo que se está perdiendo si no lo lee. Dice Armando Ave, El corazón del agua, un gran libro, muy recomendable. Muchas gracias, muchas gracias. Rebeca Alcalá, Librazo, mira. librazo. Ahí está Rebeca. Muchas Guga gracias. Graham, gran libro, El corazón del agua, me gustó mucho, muy interesante. Gran. Ahí está también Daniel Muchas Olivares, nos gracias, dice Guga saludos. Graham. Saludos al buen Gea, trataremos de leerlo también muy seriamente. Pues sí, ¿Sí? mi hermano, allí está ella. Muchas Ahorita gracias, Daniel, muchas gracias. al final nos vas a comentar dónde podemos conseguirlo y cómo podemos hacerlo. Paz, Sí, por saludos a todos supuesto. los tertulianos, excelente programa. Mi querido Paz, un abrazo de los productores de Radio Alterno, pues ahí están. Gracias, Paz. También Manuel Misael, coincido con el capítulo del doctor Atli Nahuiolín, todo un enigma, materia para un nuevo libro. Es que esa historia es fascinante. Mira, hablas aquí de relaciones históricas que cómo influyen en la historia, no nada más de la Ciudad de México, de México. Nos estás hablando de la Claro. conspiración de Aura de Carlos Fuentes y sus parejas, que aquí, digo, a mí eso fue algo que me chocó, que no, a lo mejor por cosas de copyright o no sé, que de Silvia Lemos, no sé, pero bueno, el chiste es de que les cambias el nombre a sus parejas, pero ya ahorita Ah, nos explicarás por en, qué. todo es Ahorita, ficticio, todo es ficticio. Los nombres claro, no fueron basados en nadie. ok. Alex Orozco, una obra interesante, te captura desde el inicio y simplemente no puedes soltarla hasta el final. Estoy de acuerdo, mi querido Alex. Saludos y un enorme abrazo de parte de la tertulia. Un abrazo a Jorge Eduardo. Muchas, muchas, muchas gracias, profesor Orozco. Eric Tapia Reyes, Jorge, saludos desde Toluca la Bella, México, en especial de sus amigos del Buen Cruel. Ahí está. Vamos a dejar Es hasta Eric, aquí los comentarios, un mi querido placer Jorge. saludarte. Sí, Vamos a señor. dejarla aquí tantito y seguimos con la charla. Yo te digo, te comento que yo estoy muy emocionado para que nuestra gente que nos está escuchando, sabemos que este programa lo ven ahorita en vivo, mucha gente, pero también eventualmente después, cuando tienen tiempo, pues nos sintonizan y todo eso. Vamos a dejar allí en los comentarios y en la descripción del video algunos contactos al final para que puedan conseguir el libro, o si ya está en algunas librerías, pues adelante, pero pues, seguir comentando del corazón del agua. El agua que es un elemento, mi querido Jorge Eduardo Alcalá, que no podemos, sino es inherente a la Ciudad de México el agua. El agua es México está fundada en una zona lacustre, allí fue encontrado el símbolo del águila devorando a la serpiente, y el agua, es ese elemento que tú utilizas en esta dualidad que magistralmente manejas del agua estancada y el agua en movimiento, y ese movimiento, Ah, claro. o sea, todo esto que tú manejas, a lo mejor dices, ahorita fíjate lo que estoy percibiendo cuando me dices, claro, que te estás dando cuenta, pero yo creo que cuando tú fuiste escribiendo todo esto, no te diste cuenta cuántas cosas ibas manejando en tu obra, que, que si no, aunque no tengamos una referencia de lo que es México y de esta cultura, siendo mexicanos, bueno, pues te lo agradecemos, pero siendo extraños, y te lo vuelvo a mencionar, quise leerla como eso, como si fuera yo un ajeno a lo que es México, pues son fascinantes porque son conceptos universales de la concepción que tenemos de esos elementos, ¿no? Del agua, por ejemplo, de esa dualidad del bien y el mal, la lucha entre la maldad y la bondad, o el bien y el mal, ese yin y yang que manejas, ¿no? Coméntanos algo al respecto, por favor. Gracias. De nuevo, has hecho varias lecturas, las has descifrado con mucha soltura.
En efecto, vaya, El corazón del agua está pensado como un thriller clásico, es decir, como una novela que tiene un énfasis en la parte emocional y en la parte del misterio, ¿ok? Así fue pensada. El otro límite formal que me puse fue que la novela tenía que durar 2 horas y media de lectura máximo. En 2 horas y media la tienes que terminar y entonces el reto es cómo en 2 horas y media te cuento un thriller con una trama nueva, con elementos que tienes plano y que vas descubriendo a lo largo del texto. El agua, no sé si puede ser que en el futuro tenga yo un corazón de la tierra o un corazón del aire, ¿ok? Son elementos que van de la mano. No lo sé, todavía lo estoy pergeñando. Creo que hay una relación oculta, y te anticipo, hay una relación oculta entre los leones del rey Salomón, los leones bíblicos del rey Salomón y nuestras estaciones del metro. Hay un vínculo santo que es también fascinante. Ese quizá en el futuro me atreva yo a entrarle. Pero el agua funciona también de una manera. Hablabas ahorita de los nombres de los personajes. Bueno, sí, tuve que ser muy cuidadoso con ese tema de los nombres, porque no quiero que las fuentes se sientan señaladas. Hablabas, uno de nuestros personajes se llama Raúl, uno de los personajes se llama Ernesto. En realidad se llaman de otra manera. Nuestra tía Nani en realidad se llama de otra manera, en los agradecimientos, si rascas un poquito en los agradecimientos, por ahí está nuestra tía Nani mencionada. Muchos de los acontecimientos que ocurren, tú los puedes buscar en Google, el demonio de la catedral, digamos, y vas a ver que tienen un antecedente histórico documentado. Las voces que le dan, que trabajo como monólogos, pues también fueron recogidas en sitio, ¿no? En vivo. Por eso, mencionabas ahorita al centro histórico varias veces. Bueno, los barrenderos que trabajan en el centro histórico también tienen una voz en el corazón del agua, ¿no? Y su voz es importante. El sismo del 2017, te perdí de Perdón audio. que te interrumpa, pero como importante Adelante. también es la labor que tienen ellos en el centro histórico, los barrenderos, Ah, muy loable al por tener supuesto. limpio todos los días las calles. Perdón por interrumpirte, pero adelante, Jorge. No, gracias. Y entonces estos personajes que tienen una voz propia, y yo me di a la tarea de recogerlo, ¿no? El Corazón del Agua comenzó su primera versión hace 8 años. Y entonces, imagínate tú, El Corazón del Agua nace como un guión para cortometraje, eh, que no terminó de satisfacerme, no me satisfizo y lo dejé. Es hasta 2018, 2019 que tengo acceso a nuevas fuentes de información y acceso a personas que tienen experiencia de primera mano, que yo retomo eso, lo retrabajo y es cuando en el 2020 que lo llevo a bueno. Vale mencionar que, te digo, los agradecimientos están ahí muy, muy, muy evidentes. Los programas de historia de una estación de radio que se llama URUS son sensacionales porque entran a un nivel de la historia de México muy padre, ¿no? Los agradecimientos a los profesores con los que tuve acceso a esta información y también la parte esotérica, que también tiene un lugar importante en el corazón Claro. del agua. El acceso que yo tuve a la información de la parte esotérica de la ciudad, también lo agradezco
de todo corazón. Por eso te decía que más bien me siento como un vehículo por el cual la historia llegó a los lectores, ¿no? Hay mucho testimonial ahí. Incluso la parte de la José, ahorita está cerrada, ahorita no se puede visitar, pero por lo regular, la cripta de los arzobispos se puede visitar, se puede acceder a ella. Claro. En la catedral puedes bajar a los sótanos y ahí te llevan, ahí está, Es que son sucesos. desde Zumárraga hasta Corripio Ahumada. Así es. Y eso es cierto. Poquito, pero... y eso es cierto. ¿Sí? No, perdón, es que nos cruzamos porque hay un retraso, pero sí. Perdóname. Sin querer interrumpirte. Desde Zumárraga y hasta Corripio Ahumada. Sin querer interrumpirte. Pasando por Aguiar y Seijas, no. Sí, adelante. Sí, existen esas catacumbas abajo de la catedral, y bueno, como te comento, no nada más de ella, porque si hay un trazo que, bueno, tú lo debes de saber, en las iglesias que están muy cerca de catedral, y todo el trazo, podría decirse hasta religioso, o bueno, de estas iglesias en la ciudad, tiene un porqué, o sea, todo lo que es, por ejemplo, este paseo de la Reforma desde Polanco, desde Campo Marte hasta el hemiciclo Juárez, tiene un porqué, mi querido Jorge Eduardo. Nuestra ciudad fue trazada con un trazo masónico. Bueno, ya me estoy metiendo, a lo mejor me estoy yendo por las tortas, como dicen. Adelante. Pero esto es para que ustedes también, vayan y lean El Corazón del Agua, porque tiene mucho que ver con esta mitología y ese esoterismo del que hablas, que cierra esta ciudad, que capta esta ciudad y que nos atrapa, y que no podemos ser ajenos, ¿no? Tú has comentado una cosa muy importante, y en el Corazón del Agua también, el terremoto del 2017. Ahí está en El Corazón del Agua. Planteas este suceso como algo que marca un parteaguas en la historia del Corazón del Agua, muy importante, y que es un suceso que no nada más fue un parteaguas ahí, sino que estás viendo que están sucediendo cosas que tú dices, no puede ser esto posible. ¿Cómo es posible que un 19 de septiembre así, y hay una voz allí de la barrendera que dice, es que estamos llamando a los temblores, y por eso no deja de temblar aquí? Y es esa percepción que tenemos como mexicanos de más allá de la, ¿cómo se puede decir? Híjole, es que tenía la palabra. Más realidad aparente, ¿no? Ándale. O sea, que más allá de nuestra realidad aparente hay una realidad subyacente. Sobrenatural, eso era lo que yo quería decir, ¿no? Que te hace sentir y percibir cosas que están sucediendo y que tú dices, no pueden suceder de una manera natural. Aquí hay algo. Y entonces tú lo explicas allí perfectamente. Mi querido Jorge Eduardo, bueno, vamos a comentar también que es importante esto que hablas de la conspiración de Aura. Nos describes calles, una calle muy importante en cuanto a la obra de Aura, que es Donceles. Hablas de edificios históricos, hablas de lugares entrañables que son los antros, ¿no? Hablas del Foro Alicia, allí en Cuauhtémoc. Yo viví muchos años ahí en La Juárez, y estás hablando también del Patrick Miller. O sea, hay una cosa que a mí me encanta, porque bueno, a todos nuestros amigos que nos están escuchando, yo sé que hay mucha comunidad que somos patricios y que allí íbamos cada 8 días.
y que nos encontrábamos ahí en la calle de Mérida. Anteriormente, mi querido Jorge Eduardo, tú lo debes de saber también, allí en el Club de Periodistas estuvo muchos años Patrick Miller y también lo llegamos a visitar porque como buenos habitantes del centro histórico, bueno, pues el señor Patrick Miller era de cada viernes, cada sábado allí, ¿no? Entonces, que bueno, son entrañables. Hablas del Pasagüero, o sea, que son lugares emblemáticos. Lamentablemente, ahorita por esto, pandemia, pues ya está cerrado permanentemente, ¿no? Y hay lugares míticos de los que hablas, que son, bueno, entrañables. El convento de la Merced, ¿no? Sí, claro. Donde sucedieron muchas cosas. Estamos a 5 cuadras aquí de donde estoy transmitiendo del convento de la Merced, por favor. O sea, Ay, es historia viva. qué bien. Y en esa misma cuadra estaba el negocio de donde el que es hoy en la calle de las Capuchinas, anterior calle de las Capuchinas, el negocio del que hoy es uno de los hombres más ricos del mundo y de México, que es Carlos Slim, imagínate. O sea, no, no, Sí, no, no, señor. no. Estas calles de las que hablas, mi querido Jorge, trascienden no nada más a México, sino al mundo y en ese misticismo que nos planteas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es que les estemos echando la culpa, sino que, ¿por qué no? Pues saber que de una vez esta suerte que tenemos de vivir esta vida y esta época sobre todo de vida es responsabilidad de unos demonios que se han escapado, ¿no? ¿Por qué no? Puede ser nuestra suerte echada así, ¿no? ¿Te acuerdas de la frase de los demonios andan sueltos, no? Sí, exacto, ¿no? Los demonios andan sueltos. Así es, así Los es. demonios andan sueltos. Eh, la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, también puede ser la crónica de un patrimonio perdido. Eh, si nos vamos calle por calle, podemos ver lo que estaba, te digo, detrás, detrás y detrás, hasta llegar al punto en donde la casa en donde se escribió el himno nacional en la actualidad es un changarrito y está al lado de los negocios de los lentes, ¿no? Ajá, en las Ahí pegado al ópticas, Metro claro, Allende. así es. Claro, claro, y ahí están las ópticas y ahí lo único que queda es la placa, ¿no? Que dice, aquí se escribió el himno nacional mexicano. Bueno, es la labor fue mi labor y yo estoy haciendo, eh, llevar, más bien traer, ¿no? Esos ambientes, ¿no? En la ciudad lacustre, mencionabas hace un rato, la ciudad lacustre que llegaba hasta La Viga y hasta Correo Mayor y a la parte de atrás, y durante las inundaciones de 1629 y 1633, daban hasta Palacio Nacional. Si tú te asomas atrás de Catedral, están las marcas de hasta dónde llegó la acción de 1633, que ahí perdió la ciudad cerca del 80% de su población. Eh, Fue como se pobló Puebla, ahí debido a eso, ¿no? Y entonces, A la inmigración por esas inundaciones, claro. toda, claro, toda piedra tiene un porqué, ¿no? Las piedras de la calle de Seminario, de la calle de Moneda o de 5 de Mayo, toda piedra de ahí tiene un porqué, y vale la pena rescatarlos, ¿no? Recuerdo mucho cuando yo trabajaba en el Palacio de Bucareli, trabajé un tiempito ahí, eh, haciendo nada, haciendo cosas de sistemas, pero me llamaba mucho la atención que a una cuadra del Palacio de Bucareli hay una casa en la cual está una placa en memoria a un revolucionario cubano que ahí fue asesinado. No tengo el nombre ahorita a la mano, es sobre General Prim, está. Y entonces uno ve y dice, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una historia Claro. que está detrás de esta placa. La señora Poniatowska la rescata un poquito en la novela esta de El cielo, con la que estuvo en el Alfaguara, rescata esa anécdota y rescata la historia también de la calle de Versalles, de cómo en la calle de Versalles tal número vivía José y, y toda su gente, Guillermo Haro y todos ellos, ¿no? Toda la ciencia,
la ciencia posterior posterior a la revolución, la ciencia nacionalista, por así decirlo. Ella la rescata en el libro del cielo, y con toda proporción guardada, yo me propongo hacer una cosa similar en la calle de Donceles, que tiene a nuestras muy queridas y muy amadas Librería Viejo, que ahorita muy mal, que ahorita están al borde de la quiebra. Si de por sí ya el tema de los libros muchas veces se ha vuelto un fetiche, bueno, pues ahorita están pobrecitos pasándola muy mal. Y en estas librerías en donde encuentras, alguna vez me encontré, hay una primera edición de 100 años de soledad, ¿no? Te encuentras los libros de Fernando del Paso en las ediciones más bonitas, ¿no? En las de Diana, que eran preciosos, ¿no? Claro. Te encuentras tesoros ahí. Libros de Faulkner que no hay en otro lado. Y entonces digo, toda proporción guardada, quiero yo hacer ese rescate de esa calle, por eso es que me voy ahí y describo hasta la fila de hormigas que están en algunos edificios. Ahorita voy a regresar a ese punto porque lo mencionaste muy hace rato. Y entonces ahí sí me doy a la minucia de describirte cómo es el edificio número 82, cómo es el edificio número 83, dónde están y qué dicen afuera, de qué color es la fachada y todo esto. Esa parte sí me importó mucho hacerla con la calle de Donceles. Déjame avanzar un poquito más en una cosa que mencionaste hace un rato. El libro, en efecto, y esto, como te digo, fue un parte del marco narrativo, parte de la arquitectura narrativa, no en muchos de los detalles clásicos en donde se narran cómo es el drapeo de los vestidos, cómo caen los solanes y de qué color iba vestido fulano tal y de qué color era el auto y cómo la lluvia caía delicadamente mojando a cada uno de los transeúntes que viajan. No, aquí estamos hablando de uno que va al grano. Estamos hablando de una narrativa que, como te digo, tiene que ser veloz, tiene que traer al lector, hablarlo y no dejarlo ir tan fácil, ¿no? Estas descripciones que son como farragosas, preciosistas, en la literatura veloz, en la literatura ágil, son también distractores, funcionan también como distractor. Entonces te pierdes, haces que el lector empiece a imaginar, pues, después lo leo, ¿no? Total, espérame, aquí de otro tono de lectura y de otra, como te digo, de otra arquitectura. Estamos hablando de una arquitectura de lectura que va directamente al filete de la acción. Desde el capítulo número 1 hasta el capítulo 28, incluso en los créditos finales, lo que hago es irnos al movimiento y en este sentido a las causas y los efectos, no al entorno, no al ambiente, no, aquí nos vamos a las causas y los efectos de manera como muy... y la pregunta es, ¿por qué, no? Pues, ¿por qué lo hice así? Porque la lectura, porque esta anécdota, historia, el encadenamiento de eventos, ese es el tono al que mejor le va, ese es el tono al que le conviene ese tono. Le conviene el tono de los monólogos, le conviene el tono de las descripciones veloces, aceleradas, le conviene el tono de detenernos cuando conviene y avanzar cuando no, y sobre todo le conviene el tono de darle voz a los personajes excéntricos. Tenemos a un sepulturero que le apodan el ruso porque le gusta el cosaco, esta bebida que se consigue en el Oxxo. Católica, claro. Pero también tenemos al Papa Urbano VIII, ¿no? Y también tenemos al Papa Urbano VIII, ¿no? Entonces son personajes disímiles, excéntricos. Eso es lo que me chocó. La única manera de cohesionarlos. Eso es lo que me chocó, porque fíjate, estoy buscando el capítulo donde haces una bella descripción de cómo llega
los padres a hacer un exorcismo y cómo lo reciben Sí, en Veracruz, y cosa que me parece preciosa, cómo describes sí, la sí. llegada y cómo van en la canoa caminando por esos canales de esos acueductos de Tenochtitlan, y después me ubicas en un diálogo de WhatsApp donde no, güey, no, tú. Ah, Y entonces eso, a mí esos contrastes me chocaron. ¿Pero qué bueno, crees? ¿Pero qué eh, crees? Que es un recurso muy rescatable de decir, bueno, a ver, aquí pon los pies en la tierra, aquí tú estás en tu cotidianidad, pero alrededor de ti están pasando cosas que no te das cuenta. Y entonces te jala y te déjame da dos con... bofetadas. Sí, O sea, me bajas, en dos bofetadas me bajas a la realidad. Y eso me chocó, déjame decirte... pero Ah, está bueno, bien. pero... Ahora, es que déjame decirte una cosa. Vivimos en el mundo, no, vivimos en el mundo de WhatsApp, Facebook, Wikipedia, similares y anexas, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. No lo puedes. la narrativa tiene, claro, la narrativa tiene que participar de estos elementos. Alguna vez una conferencia que decía, híjole, pues, existido el celular, el 80% de los cuentos no existirían, ¿no? Porque basta con que Hansel y Gretel manden su ubicación y se acabó el cuento, ¿no? O sea, ya no tenemos historia. Yo digo, no es cierto. Lo que digo Sí. es que tenemos los recursos, claro, tenemos una hipercomunicación. Bueno, el reto de la narrativa actual es sobreponerse a esa hipercomunicación y aún así entregarte misterios a resolver, que vayan y que te seduzcan, ¿no? O sea, ¿estamos hipercomunicados? Sí. Bueno, ¿cuál es el reto del narrador en este mundo hiperconectado e hipervigilado? ¿Se acabaron acaso los misterios? Yo dije, no. Yo digo que tenemos enfrente más bien un laberinto nuevo y entonces tenemos que poner a nuevos monstruos que lo cuidan y tenemos que poner y tenemos que poner a nuestros héroes y heroínas a trabajar en esos nuevos laberintos, ¿no? Y tenemos que poner a nuevos Ariadnas, tenemos que poner a nuevos Polifemos, tenemos que poner a nuevos monstruos, tenemos que rescatar, es decir, Antígona era una necia en la literatura griega. Bueno, ¿cómo la rescatamos, no? Son arquetipos que están ahí. La mujer astuta, la mujer voluntariosa, la mujer sabia, y los hombres que también son los hombres decididos, los hombres valientes. Bueno, esos siguen estando, esos siguen estando alrededor de nosotros. Claro, Lo único claro. que hacemos, y tienen WhatsApp, y tienen perfil de Facebook, Twitter y Wikipedia, güey. Entonces, es favor, El como recurso está ahí. narradores, entender, entender entender ese recurso en hacer lo propio y decir, a ver, ¿cómo es un diálogo de WhatsApp? Bueno, pues un diálogo de WhatsApp es muy distinto de un párrafo de Alfonso Reyes. Los párrafos de Alfonso Reyes son serios, profundos, tal. Un diálogo de WhatsApp, no. Un diálogo de WhatsApp no tiene nada de parsimonia. Es brutalmente rápido, ¿no? Esa rapidez, esa liquidez, lo que vamos, dice que es la sociedad líquida, es la que tenemos que reflejar en nuestra narrativa, ¿no? Y por eso, esos brincos al WhatsApp, por eso WhatsApp. ¿Por qué? Además, déjame decirte una cosa, ¿quién es el público para el corazón del agua? El público para el corazón del agua, por supuesto que tiene más apego y más inclinación al público capitalino, pero el público del agua es quien tenga WhatsApp, quien tenga Facebook, quien ame a la Ciudad de México, quien la quiera conocer, y entonces se nos hace grande, porque si yo le hablo a un chavo que está a la mitad de la universidad y le quiero contar una historia en la cual él esté vivo, pues tengo que ponerle su vida, ¿me entiendes? Tengo que ponerle No, sí, sí, sí. Y no su hace celular en la más mano. falta que justifiques, te voy a decir por qué, porque
en el libro haces un juego muy interesante entre esa banalidad o esa trivialidad de la vida o esa cotidianidad, y luego me pones del uno de los lenguaje, sí. capítulos más épicos que yo me pueda imaginar, de los frailes Muchas gracias. dominicos entrando a la catedral en una canoa y haciendo no, 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 bueno, ya vamos a pararlo porque vamos a comentar. Es uno de los capítulos más épicos que yo me he imaginado en el centro. Yo allí me he imaginado miles de historias que suceden épicas o que pudieran suceder, tanto llegar a un tipo de la decena trágica en una guerra civil allí inmensa, o que Sí, sí, sí. aparezca un ovni gigantesco en la Plaza de la Constitución. Pero tú has planteado una de las escenas más fantásticas ahí en las puertas de catedral, entrando. Yo me puedo imaginar que este corte de tu novela es cinematográfico, man. ¿Cómo puedo imaginarme yo que van entrando estos Muy frailes fácil de con, llevar, sí. con, con Sebastián, que no vamos a decir el género, Sí, sí, pero es sí. Sebastián, y que es Sí. fascinante con el lanchero que va con la parsimonia del temor y de decir, yo me voy a morir aquí, y ese gigantesco portón que un día me dijeron porque son tienen mucha altura las puertas de las iglesias, ¿no? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué son Te tan altas escucho, te las escucho. puertas? ¿Por, Quiero suponerlo, pero prefiero escucharlo. ¿Por qué son tan grandes las puertas de las iglesias? Porque va a entrar el Altísimo. Ahí está. Pero bueno, ver mira, de hecho, cuando tú vas en la calle y ves esa catedral y tú te detienes 2 minutos a verla, vas a ver esa majestuosidad ahí representada, pero que allí sirva de escenario para esa escena que tú planteas en el libro, wow, o sea, yo digo, bueno, y luego el giro de tuerca, la vuelta de tuerca que das al final del capítulo, o sea, bueno, no del capítulo, de la historia, De la trama. cómo resuelven el conflicto. Wow, o sea, yo me quedé. Esto es un hitazo para una película de lo que tú quieras y puede hacerle competencia a Harry Potter o a los Avengers, o sea, no, 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 una cosa épica. Entonces, eso es lo que tú haces muy bien al hacer estas distopías y dos tiempos y juegas con las dos atemporalidades y a mí me resultó fascinante. O sea, a mí, por eso yo no lo dejaba de leer y me llevas de un lado a otro y de repente, como te digo, en dos bofetadas ya me despiertas y me dices, estás aquí y mira qué huele y mira qué ves y ve todo esto, ¿no? Entonces, es vertiginoso si pudiera yo Exacto. describir la lectura del libro, ¿no? Para que a todos Gracias. nuestros amigos, Eres muy generoso, sí. Hablabas ahorita un poquito de la sinestesia, de la aparición de los sentidos, ¿no? En los tiempos y en los ambientes, en las escenas. Muy importante, muy, muy importante el tema de la sinestesia para traer para que sientas y sepas cómo fue. ¿Cuál es el sonido del color azul, por ejemplo? ¿O cuál es el sabor de las tardes, ¿no? Eh, o de qué color son las es, notas musicales que tú estás, o los sonidos de la calle, ¿no? claro, Porque de tú qué puedes ver el color? sepia. Es que, perdón que te interrumpa, Jorge, pero cuando tú describes las librerías de viejo que están en Donceles, tú puedes verlas de color sepia y estás Sí, 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 leyendo, sí. o sea, estás leyendo K, como dices, ¿no? En tu libro. Estás leyendo y tú estás De, viendo el sepia en las páginas. Y es una cosa de indescriptible y dónde, exacto, exacto, ¿no? Cómo, cómo huele una mordida de perro, a qué sabe, ¿no? Cómo suena, todo el conocimiento al final nos llega por los sentidos y es importante hacer estos juegos de sentidos para que la información no te llegue tan digerida, ¿no? Que te exija un poco a ti como lector, te lleve, que te traiga a la imaginación imágenes que no has
no has detenido a verte, ¿no? ¿Cuál es el sonido de un exorcismo, decíamos? ¿Cuál es el sabor de un exorcismo, por ejemplo? ¿Cuál es la música de las serpientes, ¿no? ¿Cuál es la música de los qué padre, cuál es la música de los monstruos, ¿no? Un poco aquí la idea es, fíjate, yo la pondría así, es como tomar palabras y frotarlas hasta que hagan fuego, ¿no? Hasta que el frote de las palabras saque chispas y que tú como lector participes de ese pequeño incendio que está enfrente de ti. Así es, así es. Hay, hay lugares, hay lugares míticos en la ciudad que yo me puedo imaginar, Jorge Eduardo, esta obra. Mira, a mí me gusta mucho Arthur Conan Doyle. Sí. Hay tours que te llevan a todos los escenarios de las historias. Y Sí, yo puedo imaginarme en un sentido muy sano de mercadotecnia de tu libro, que podríamos hasta organizar unos, mira, yo ya me estoy incluyendo, que podríamos organizar unos tours para la gente que conozca tu libro y que se aventure a conocer de la historia y decirles, aquí pasó esto, y vean ay, esto, y esta es el quinto, y este es el pasagüero, y vénganse a tomar una copa exacto. aquí, y luego vamos a la catedral, y vean aquí, es donde botó esta caja, y bueno, o ir al lugar que describes en el del acueducto allí en de Tlaloc, en Chapultepec. Fíjate que yo cuando Claro. me iba de pinta en la secundaria a Chapultepec, pasaba horas sentado en ese lugar, que tú ves cómo está dispuesto, es uno de los escenarios, yo creo que uno de los escenarios más, que tiene más misterio para mí, para tu historia, este lugar, ya no recuerdo cómo se llama, creo que allí tiene La Fuente mucho de que ver Tlaloc. El eso Cárcamo de es, Dolores. el Cárcamo de cárcamo de Dolores. Dolores, es, que pasaba yo allí horas imaginándome historias que sucedían. Y cuando yo lo tengo muy presente ese escenario y estoy leyendo el libro, puedo imaginarme cada grieta que yo viví en ese momento y la puedo ver representada allí. Me puedo imaginar ese objeto, ¿no? No, es que si lo decimos, pues ya la gente no va a comprar el libro, pero bueno, el chiste es que Bueno, invitar al lector. déjame, te, te, te menciono dos cosas de las que has con mucha claridad dicho. La primera es, en efecto, ha habido personas, ha habido amables lectores que han hecho el recorrido de Donceles al Cárcamo de Dolores, pasando por la Facultad de Derecho de la UNAM y pasando por Catedral, ¿no? Y se han tomado fotos ahí para enriquecer su acervo personal. Hay ese tour en efecto está pendiente. La otra, hay algunos huevos de Pascua en la novela que están ahí como regalos, como guiños al lector, ¿no? Para guiños, para quien haga una segunda lectura, y que digan, mira, aquí hay un versito de Sor Juana. Mira, aquí hay una cita de Miguel León Portilla, ¿no? Ay, qué caray, aquí este personaje es nieto de este personaje, es antepasado de este otro personaje. Son pequeños huevitos de Pascua y regalos para quien le dé una segunda lectura al Corazón del Agua. Primero, muchas gracias por la generosidad ahí de tu crítica y ponerla a pelear con los Avengers. A mí me encantaría, en efecto, y en algún momento entraremos Es que es cierto. en esa plática con el lector adecuado. Sí, claro, por supuesto. Estaremos en pláticas con los interlocutores adecuados una vez que las condiciones nos lo permitan, ¿no? Ahorita estamos con otros temas en los aislamientos.
las condiciones nos lo permitan, por supuesto que esto va a llevar a pantalla, te lo puedo, que es una novela que merece esa buena suerte, digamos. Sí, es que manejas esta épica. Yo me lo comparaba porque manejas esta épica. Es una cosa que nos trasciende a todos y estás hablando de salvar al mundo. Entonces, como te comento, es muy válida la comparación porque también aquí nosotros podemos tener héroes, esos héroes muy Por rescatables. Y luego que la supuesto, héroe por supuesto. salve el mundo Imagina, con, con un lenguaje originario, imagínate, o sea, que, bueno, digo eso, o sea, yo al final, y quiero comentarte una cosa, yo cuando veo el remate de tu obra al final, yo no tengo más que agradecerte el hecho de hacerme sentir un profundo orgullo de ser mexicano. O híjole. sea, leo el final, el remate del final, y digo, aquí en nudo en la garganta, o sea, no te lo puedo describir. O sea, llegar a eso, dices tú, así tenía que terminar como todas las historias de todo el sufrimiento y las vicisitudes que ha pasado el pueblo de México, así tiene que terminar una vida de un mexicano, mi querido Jorge Eduardo Alcalá. Claro, claro. Con apego, ¿no? Sobre todo, con un apego a su tierra. José Emilio Pacheco, en uno de los cuentos híjole, no me acuerdo si es de La sangre de Medusa, pone una historia fantástica que ocurre en Chapultepec, en donde hay un secuestro de un niño ahí en Chapultepec por un fantasma que viene del siglo XIX, ¿no? Emilio Pacheco también en La Fiesta Brava, otro texto que tiene, nos lleva a los misterios que ocurren al interior del metro. Carlos Fuentes nos cuenta del poder de Chacmol, ¿no? De las estatuas de Chacmol. Yo creo que el orgullo de la novela, pues está ahí, el orgullo de la narrativa mexicana. Apuntabas hacia un lugar nacionalista. Sí, claro, por supuesto que esa es una novela nacionalista, pero no es un nacionalismo mal entendido, no es un nacionalismo Claro, guerrero, ¿no? Es un soberbio, nacionalismo ¿no? que tiene mucho apego que tiene mucho apego a nuestra historia, ¿no? A nuestros lenguajes, a cómo cambiamos la magia por el dogma y cómo la estamos recuperando, ¿no? Cómo con la llegada de algunos europeos cambiamos algunas magias por dogmas y cómo las estamos recuperando en nuestro nuevo ser, ¿no? Porque al final somos hijos de la batalla, no somos hijos de unos ni de otros, somos hijos de la batalla. Y lo que Vasconcelos decía como raza, pues mira, a lo mejor lo dijo en un momento de orgullo y de desplante macho, ¿no? Bueno, órale, va. Sin embargo, nosotros somos nietos de ese orgullo. Nosotros somos... Bertrand Russell, cuando le preguntaron a Bertrand Russell qué opinaba él de que se había bombardeado las catedrales de Londres y que habían desaparecido, Bertrand Russell dijo, bueno, sí lo lamento, pero por otro lado estoy bien. ¿Por qué? Pues porque merecemos nuevas catedrales, ¿no? Entonces, yo digo que también merecemos un nuevo con un nuevo sentido de apego a la que nos ha dado todo, ¿no? Eso, eso. Pues mira, Jorge, tú Por has ahí, manejado muy bien estos recursos y yo al principio podría, en el sentido más estricto de mi crítica, puedo comparar esto con el trabajo de Neil Gaiman en American Gods, donde hablas de personajes comunes representando, más bien dioses ¿oh? de la mitología nórdica representados en personas comunes. No, estamos hablando de Neil Sí, Gaiman. Y también sí, de cómo, a lo mejor me voy a ver muy, sí, sí. muy, pero Dan Brown también, ¿no? O sea, que manejas, por ejemplo, lugares y vas caminando por las calles y vas trazando una historia. Pero aquí pasa una cosa muy interesante, que ellos no manejan esa con tanta habilidad como tú lo haces.
esta dualidad de sentidos y además que nos dices, tú puedes ser parte de esta historia, o sea, te involucra, ¿no? No están tan inalcanzables los Ah, personajes. ¿te fijaste? Los ¿Te personajes, fijaste? No, claro, sí, te fijaste que el último capítulo está en segunda persona. por supuesto. Aura está en segunda persona. La fiesta brava de Pacheco está en segunda persona. Así es. Entonces, Sí, la cosa aquí, muchas gracias. adelante, adelante. Ya te congelaste, Adelante, doctor. adelante. No, es que te vi que te congelaste y como hay el retraso, Aquí a veces sigo. nos cruzamos, pero bueno. En ese sentido, Claro. bueno, vamos a detenernos un poco en los comentarios, pues este, acumularon un poco. Dice Pita Arias, muy emocionada por escucharles. Saludos. Pita Arias, comencé su lectura y desde el primer capítulo me atrapó. Gracias, Edgar, por la excelente recomendación. Pues sí, así es. Es que te voy a comentar, Muchas yo gracias, le di Pita. a otras 3 personas, les compartí la obra. Félix Pacheco, se me antojó leer El corazón del agua. ¿Se consigue en cualquier librería? Saludo con ansia. Ahorita te decimos, mi querido Félix, ¿cómo no? Daniel Olivares Viniegra, venga un fragmento de lectura en voz del autor. Ahorita le preguntamos a ver si nos lo quiere compartir. Manuel Misael Chatelain Soto, gran programa, Edgar, muchas felicidades, gran entrevista y empatía con el autor, invitados a volver sin duda. Y también Marcos Héctor García, mi querido Marcos Héctor, fascinante programa acerca de mi barrio, lo único malo en la calle de Tacuba es un edificio histórico, se llama Plaza Alejandra Barrios, por supuesto. Cuando quiera el maestro, eh, se refiere a ti, le muestro el predio donde vivió y murió Antonio Gracias. Plaza. Bueno, El poeta del siglo XIX, sí. este predio que es de Honduras 35, donde tiene este espacio escénico, mi querido Marcos Héctor García MH35, pues allí en el corazón de la lagunilla de Plaza Garibaldi y todo eso, y te mando un abrazo, mi querido Marcos, por tus comentarios, gracias por la generosidad de siempre. Pues ahí está, mi querido Jorge Eduardo Alcalá, muy, muy emocionado de poder charlar con el autor de esta bella obra que hace que volvamos estos ojos a México, estos ojos a nuestra ciudad tan querida, a nuestro México tan querido, en estos tiempos en donde nos hace mucha falta eso. Por eso yo estoy seguro que los artistas tenemos esta misión, Gracias, claro. después de esta pandemia, de hacer un efecto sanador en la gente que estamos pasando por todo esto, en un efecto, Sí. efecto terapéutico, una función terapéutica en este tratamiento de todo lo que estamos viviendo. Y esta obra que yo leí me ha venido a dar estos ánimos de volver a tener esa esperanza en los creadores, ¿no? Como tú, que los vemos y decimos si hay y vale la pena vivir para contar esto con tanta emoción y elocuencia con la que yo pueda hacerlo, porque aparte de que es una cosa por la que yo me siento identificado por ser de aquí, de la ciudad, es una cosa que como ser humano pues me deja mucho entrever que también el autor de esta obra es un maravilloso ser humano. No puedo yo decirte de otra manera, Eres, no puedo decírtelo más que directamente, porque sin embargo, a pesar de todo, describes con cómo deben de ser las cosas que uno pudiera haber querido vivir, ¿no? O sea, ahí estás. Y bueno, pues gracias por estas páginas. eres muy generoso. Eres muy generoso. Respondo rápidamente a la pregunta que nos hacían sobre la lectura y los ejemplares. Creo que, mira, en este minuto, editoriales y librerías están súper complicadas con el tema de novedades y tal. Estamos moviendo las versiones electrónicas a través de la plataforma digital estándar, que es Amazon, y los libros físicos los estamos trabajando, los estamos vendiendo directamente conmigo o a través de nuestra red de amigos, ¿no? En este caso, pues contigo también, ¿no?
Lo usual ha sido el envío del Corazón del Agua por mensajería, de un día para otro llega. De un día para otro y no tienes que salir ni nada, ¿no? Así es como hemos trabajado los ejemplares físicos. Y están bien bonitos, mira. Ahí está, estamos viendo el Corazón del Agua. No te escuchamos bien, que decías que por paquetería los envías, ¿verdad? A cualquier parte de donde te lo Sí, pidan. señor. A cualquier parte del país, llegan por paquetería. Digo, al norte y tal, llegan con 3 o 4 días, y a la Ciudad de México y ciudades aledañas, hasta Jalapa o Morelia, tal, llegan de un día para otro. Ok, muy bien. Pues ahí está el Corazón del Agua. Así es. Tenemos 1:30 de programa, mi querido Jorge Eduardo Alcalá. Se nos ha ido como agua Como el agua. tiempo, pero mira nada más qué bonita alegoría. Pero bueno, en Sí. estos programas, mi querido Jorge Eduardo, yo te quiero invitar. Yo sé que digo, bueno, Radio Alterno es una estación muy generosa. Nuestro querido Álvaro Hernández, le mando un saludo a Paz también. Que bueno, yo voy a permanecer aquí contigo a platicar, si tú quieres unos minutos más, Gracias. si tú tienes la Sí, por amabilidad de supuesto. acompañarme, para rematar este programa bien, porque se nos fue el tiempo volando, pero bueno, pues ahí está, nuestros amigos de Radio Alterno, ojalá nos den la venia de seguir, pero vamos a continuar porque este programa que se queda aquí grabado para las redes sociales, el que quiera, bueno, pues verlo y ya no a lo mejor escucharlo a través de radioalterno.com.mx, pues que se quede esta conversación. Mi querido Jorge Eduardo, ya nos comentaste cómo conseguir el libro. Coméntanos, por favor, rápidamente, ¿cuánto tiempo te llevaste haciendo esto? ¿Cuánto tiempo te llevaste en escribirlo? Qué pregunta tan difícil. El primer germen de este libro nació hace 8 años, 8 o 9 años. Y quedó como borrador en aquel momento. Ya que tuve yo acceso, como te digo, a las fuentes que están aquí narradas, que están aquí con la voz local, digamos, completó y se hizo el círculo en 2019, y la construcción del libro, digamos, el paso de la arquitectura a la obra, el paso de los planos a la obra, me llevó como unos 6 meses, 7 meses. Entonces, hay dos génesis, una que se retrotrae a 9 años atrás, y la otra que son los 6 meses de talacha y de pulimiento y llevar el plano a la obra, ¿no? Primero a obra negra y ya después a obra terminada. Claro, claro. Aquí nos comentaba Daniel Olivares Viniegra que si gustas leer un fragmento de la obra en tu voz, no sé si lo quisieras hacer es que, bueno, como quieras, ¿eh? Vamos a ver. Como tú me digas, si estamos con tiempo. Sí, sí, claro. Vamos a hacer una lectura para que el público que nos está escuchando y aquellos que nos van a escuchar se den una idea del libro. Adelante, por favor, si quieres compartirlo. Gracias. Capítulo Coyoacán, 1989. Mario caminaba por Centenario, escuchando los pregones de los vendedores de churros y de globos. Acababa de leer a Carlos Castaneda y cada pocos segundos miraba a su alrededor, consciente de que la muerte es un adversario que acecha y que el guerrero la tiene por amiga, pero no por aliada. Pasó por el derrumbado cine Coyoacán, por los locales de churros y la gasolina. Eran las 6 de la tarde. En su cabeza bullía la idea del conjuro, como lo había comentado con su grupo de estudio una noche antes. Estaba claro que la aproximación judeo-cristiana no servía. No había casos documentados de que el adversus Satanaim funcionara. Y los documentos estaban allí, desde los testimonios españoles hasta los italianos. Leonardo Scaschia lo había narrado de manera magistral.
Pero entonces, ¿la solución la tenían los babalaos, como lo habían sugerido? Mario siempre los había mirado con recelo. Le parecían más propios de brujoturismo que de verdad. Había indagado del Alto Egipto y lo más concreto era el libro de los muertos, que tampoco ofrecía mucho. Echando mano de ahorros, había viajado a pueblos cercanos a Ucrania para entablar contacto con los teósofos herederos de Madame Blavatsky, y nada. Solo turismo, nada concreto. Ya Humberto Eco ha notado esos edificios entes, que en realidad eran ruinas. Pero los demonios existían. Mario sabía la vuelta de la esquina, ocultos detrás de un árbol o de un sombrero de campesino. Cada objeto contenía su historia y su paralelo misterioso. No es que la voluntad humana quisiera esconderlos, sino que eran accesibles solo mediante el conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? ¿Los Vedas? ¿La hechicería de María Sabina? ¿Carlos Castaneda, que vendía verdades a medias? Absorto de sus pensamientos, paseó de largo por la librería Nalanda. Vamos a dejarlo ahí. Gracias, mi querido Jorge Eduardo. Yo te voy a pedir permiso, y tú dirás si me lo das, y si no, y aquí terminamos el programa, de leer Fuego y Danza, si tú me permites. Por favor, adelante. Gracias, Jorge. Eso se llama Fuego y Danza, es el quinto capítulo del libro, y dice: él era vulcanólogo y pintor, ella pintora, poeta y una erupción en curso. Ella escribía la poesía del aire y él, al pintar, era la gramática del espacio. Él era engreído, perverso y manipulador. Ella era liberal, atrevida, imponente. Cuando se miraron por primera vez, algo se rompió en el cielo y al mismo tiempo algo se unió para siempre. Ante el agua de la vida, ellos fueron un incendio. El barrio de la Merced fue su casa y su condena. Tormenta y ríos de pintura, ojos verdes y desnudez de ella, ojo seductor y semblante apuesto de él, un amor explicable a la luz de las chispas de pintura y del erotismo desbordado de la historia cambiante de él y del pasado contrarrevolucionario de ella, de la rebeldía práctica y la sed de aventura de ambos. Una pasión que abrevó en ríos de óleo, en mares de lienzos, en tubos de pigmentos amarillos, negros y verdes, en pinceles y brochas despeinadas, en bocetos que se agotarían por la repetición, en fuegos primigenios que arderían en el lecho. Una historia de Ulises en el Valle del Anáhuac y Penélope en el estudio de pintura deshaciendo lo hecho, los dos con nuevos nombres que honraban la cultura mexica. Una historia de machismo y adulterio de época, páginas de reproches, traiciones, egoísmos, desgastes, promesas incumplidas y sueños estrellados. Ella se convirtió en un fuego que poco a poco dejaría de arder. Él, en una versión barbuda y enjuta de Narciso enamorado de sí mismo. De sus pinceles y de los pedestales que el gobierno le preparaba. Él fue Apolo con desmanes dionisiacos, ella, Dionisios con urgencias apolíneas. En las peleas volaron platos, artesanías y lo más doloroso, palabras. Juntos fueron la raíz de un infinito apenas descifrable. Al separarse, cansados, hartos y maldiciéndose mutuamente, lo roto se hizo polvo y lo que se había unido más allá de ellos mismos, a un nivel más profundo, se hizo más fuerte. 5 años que iniciaron con una ilusión que terminó en resentimiento y odio. Como testimonio quedarían los poemas, las cartas de amor, los bocetos, los cuadros y también las mentiras, las calumnias y los caprichos, el daño infligido a voluntad, los insultos, la falta de generosidad y de calma. Los huracanes solo tienen un espacio breve de calma y tanto ella como él eran fuerzas naturales gigantescas, creativas y destructivas a la vez, ciegas en el mejor de los casos. Ambos darían tumbos y escalarían montañas puntiagudas, alturas donde casi es imposible respirar. Él
perdería una pierna. Ella viviría gracias a las clases de pintura y a una beca. Al morir él, en 1964, ella sintió cómo se reparaban las heridas con lágrimas de tiempo. Los homenajes oficiales al viejo pintor nacionalista no pararon. Al morir ella en 1978, fue sepultada en la intimidad de su familia y no sería sino hasta décadas más tarde que su impronta resonaría con un eco milenario. A pesar de que ninguno de ellos nació en la Ciudad de México, ambos la amaban y la detestaban a la vez, y sus restos reposan en ella. Él era Gerardo Murillo, doctor Atli. Ella, Carmen Mondragón, Nahui Olin. La llama de su amor se fragmentaría y los pedazos irían mucho más allá de su vida y de su muerte. Ahí está este capítulo de Fuego y Danza, y a mí digo, bueno, ya tenía yo muchas ganas de compartirlo para todos ustedes, mis amigos tertulianos. Estamos a punto de terminar, mi querido Jorge Eduardo, una delicia platicar contigo. Espero Muchas que no sea la gracias. última vez. Espero que sea la primera de varias. Yo te agradezco con el corazón del agua, Muchas y gracias. por supuesto que ha sido una maravilla de conversación. Pues mi querido Jorge Eduardo Alcalá, la tertulia al aire está muy agradecida y estamos con el privilegio de tenerte aquí y invitarte también para que pues en algún programa futuro pues también nos alcances con esta sabiduría de las palabras que tienes. Y los últimos dos comentarios dice, felicidades, excelente programa, se contagia su pasión, saludo con taquicardia. Félix Pacheco, abrazo. Tita Alcalá sin palabras, una delicia. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Tita, y gracias por seguirnos. Síganos a través de las redes sociales, a través de radioalterno.com.mx y de las páginas de Radio Alterno en Facebook Live y también de la tertulia al aire a través de nuestro canal de YouTube. Mi querido Jorge Eduardo Alcalá, te mando un abrazo enorme, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Déjame solamente cerrar con un par de agradecimientos, que es Por al, supuesto, por favor, gracias, adelante. a Alma Valdovinos, que nos hizo favor de entregarnos nuestro logotipo, el logotipo del Corazón del Agua. Obra original de Alma Valdovinos. Ok. Y al profesor Germán Isaías, que nos hizo favor también de trabajar con nosotros haciendo la parte de lenguas originarias. A ambos les estoy yo muy, muy agradecido por ser parte de este proyecto. Qué importante es esto que acabas de mencionar, porque aparte este proyecto, no es un proyecto, es una realidad, este libro del Corazón del Agua, bueno, pues también habla de inclusión de estas culturas que son nuestros ancestros, estas lenguas originarias que tienen el poder en tu obra, así expreso, el poder. Y bueno, pues adelante, ¿quieres comentar algo? Adelante. Reforzando lo que dices, es el poder de esta tierra. Así es, así es. Mi querido Jorge Eduardo Alcalá, un gusto como siempre, no me voy a cansar de repetirlo porque de verdad es así. Y la tertulia al aire, tu casa, siempre bienvenido, mi querido Jorge. Muchas gracias y te mando un abrazo muy, muy. Claro, muchas gracias. Te agradezco yo de todo corazón toda tu generosidad. Y seguimos trabajando. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de seguirnos. Y yo prometo dar lo mejor tanto en este como en los futuros libros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Eduardo. Ya saben, mis amigos, si les interesa leer El Corazón del Agua, los invito a que se pongan en contacto conmigo. Yo me pongo en contacto con Jorge Eduardo Alcalá, o ustedes también a través de sus redes sociales, lo pueden también encontrar ahí en Facebook como Jorge Eduardo Alcalá. Y también, pues, háblenle al autor. Y si no, pues también aquí la tertulia al aire también sirva de puente para ese contacto que ustedes puedan conseguir la obra. Bueno, ahora sí ya dicen que el que mucho se despide
pocas ganas tiene de irse, no tenemos ganas de irnos, pero tenemos que hacerlo. De esta manera agradezco el valor de su presencia, mis queridos amigos y amigas de la Tertulia al Aire, y también a nuestros productores Álvaro Hernández y Sergio Alarcón Beltrán, al que le mandamos un abrazo hasta allá, hasta el estado de Hidalgo. Amigos, la próxima tertulia, acompáñenos porque va a estar con nosotros, pues nada más y nada menos que nuestra querida Rosana Camarena Mellón, que va a estar el lunes con nosotros. Recuerden, aquí a las 4 de la tarde los espero, mis amigos, para que ustedes nos acompañen en la tertulia al aire. Hasta muy pronto, buenas noches y pásenla bien. Hasta luego, Jorge.